comienza El Dios de cada día, hoy desde la Archidiócesis de Toledo con el Padre Francisco Sánchez Brunete. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos un nuevo programa agradeciendo al Señor el regalo de un nuevo día. Allí donde nos estés escuchando, en casa, en el coche, en el trabajo, en el hospital o quizá dando un paseo, reciban un saludo lleno de afecto. Hoy quisiera empezar haciéndoles una pregunta muy sencilla. ¿Se han dado cuenta de que nunca dejamos de buscar héroes? Pensemos en ello por un momento. Cambian las épocas, cambian las modas, cambian las tecnologías, cambia incluso la forma de contar las historias. Pero hay algo que permanece inalterable. Seguimos necesitando héroes. Hace 3000 años alguien escuchaba fascinado las aventuras de Ulises intentando regresar a Ítaca. Siglos después, otros soñaban con el rey Arturo, con los caballeros de la mesa redonda o con el Cid campeador. Hoy nuestros niños hablan de superhéroes, de grandes futbolistas, ahora que estamos en el Mundial y con la victoria de España ayer en la noche. Otros siguen las aventuras de Frodo en El Señor de los Anillos. Algunos prefieren a Harry Potter, otros disfrutan de Batman, Spiderman o con tantos personajes que llenan las pantallas de cine. Y entonces surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nunca nos cansamos de estas historias? ¿Por qué una y otra vez volvemos a emocionarnos cuando alguien lucha por el bien, cuando alguien sacrifica su vida por los demás, cuando alguien es capaz de vencer el miedo para salvar a otro? Quizá la respuesta sea más profunda de lo que imaginamos. Quizá no busquemos simplemente entretenimiento, quizá buscamos algo que habla de nosotros mismos, porque en realidad todos vivimos una aventura, todos, también tú, aunque nunca hayamos blandido una espada, aunque nunca hayamos escalado una montaña, aunque jamás hayamos salvado un planeta, cada uno libra un combate invisible. Hay personas que luchan contra una enfermedad, otras contra la soledad, algunos contra el miedo, muchas contra el desánimo. Hay quien pelea cada día por sacar adelante una familia, quien cuida durante años a un enfermo, quien trabaja honestamente sin que nadie se lo agradezca, quien permanece fiel cuando todo invita a abandonar. Y quizá ese hombre o esa mujer nunca aparecerán en una película, pero son héroes. Sois héroes, porque el verdadero heroísmo no consiste en hacer cosas espectaculares. Consiste en amar cuando cuesta. Pues nada, de héroes va nuestro programa. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada,
mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Pues así, intentando ayudaros a levantar la mirada, en este programa del Dios de cada día, permitidme compartir una escena que probablemente todos hemos contemplado alguna vez. Un niño pequeño juega con una toalla atada al cuello haciendo de capa. Levanta un palo imaginando que es una espada. Corre por el salón convencido de que está salvando el mundo. ¿Quién le ha enseñado eso? Nadie. Parece que llevamos dentro el deseo de ser mejores de lo que somos, el deseo de vencer el mal, el deseo de proteger, el deseo de entregar la vida. Y ese deseo no desaparece cuando cumplimos 20 años, ni 40, ni 70. Simplemente cambia de forma. Ya no queremos salvar un castillo, queremos salvar un matrimonio, queremos recuperar un hijo, queremos mantener viva una amistad, queremos conservar la fe, queremos terminar la vida con el corazón limpio. Seguimos así buscando una victoria. Y esto nos conduce a otro interrogante aún mayor. ¿De dónde nace ese deseo? ¿Por qué el corazón humano parece hecho para algo tan grande? San Agustín escribió una frase que seguramente muchos conocéis. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué bien entendía el corazón humano San Agustín, porque vivimos con una especie de nostalgia, la nostalgia de una plenitud que todavía no poseemos, la nostalgia de una casa a la que sentimos pertenecer, la nostalgia de una victoria definitiva sobre el mal. Quizá por eso las grandes historias siempre tienen algo en común. El héroe nunca permanece sentado, siempre recibe una llamada. Algo rompe la tranquilidad de su vida y tiene que decidir. Puede quedarse donde está o puede comenzar el viaje. ¿No sucede exactamente eso en la Biblia? Abraham escucha una llamada, sal de tu tierra. Moisés escucha una llamada, ve a liberar a mi pueblo. Isaías escucha también una llamada, ¿a quién enviaré? María, la Virgen, Nuestra Señora, Mañana del Carmen, también escucha una llamada, alégrate. Pedro escucha una llamada, sígueme. Cada vocación, entonces, como vemos, comienza así, no con un plan perfectamente organizado, sino con una voz. Dios llama, el hombre responde, empieza el camino, y entonces llegan las dificultades, porque toda historia auténtica necesita atravesar el desierto. Sin desierto, cuenten con ello, sin desierto, como ese silencio, no hay crecimiento. Sin pruebas, no hay fortaleza. Sin renuncias, no hay amor verdadero. Vivimos en una cultura que muchas veces nos promete exactamente lo contrario. Nos dice, evita el sufrimiento, haz solo lo que te apetezca, no te compliques la vida. Mira, lo importante es sentirse bien. Pero las películas que más nos emocionan cuentan justo lo contrario. El héroe siempre paga un precio, siempre renuncia, siempre pierde algo, siempre atraviesa la oscuridad. Y precisamente por eso admiramos su historia, porque intuimos que el amor cuesta, aunque luego nos cueste aceptarlo en nuestra propia vida. Es la roca
salvación, en Él confío y no te importa, en Él confío y no te importa. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús, alzo la mirada, clamada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la Mirad, quiero llevaros a un detalle muy hermoso. Cuando vemos una buena película, sabemos perfectamente quién es el héroe. No hace falta que nadie nos lo explique, lo reconocemos enseguida. ¿Por qué? Porque no piensa solo en sí mismo, porque arriesga, porque protege, porque permanece, porque cumple su palabra, porque es capaz de sacrificarse, ¿no? Son una de las cosas que se me vienen a la mente. Y aquí aparece algo extraordinario. Todas esas cualidades coinciden sorprendentemente con las virtudes cristianas: la fortaleza, la fidelidad, la esperanza, la justicia, la templanza, la caridad. Es decir, incluso cuando el mundo intenta alejarse del Evangelio, continúa admirando casi sin darse cuenta las virtudes que el Evangelio lleva 2000 años proponiendo. Resulta curioso. Muchas personas dicen no creer en Cristo, pero siguen llorando cuando contemplan una historia donde alguien entrega su vida por otro. ¿Por qué nos conmueve tanto ese gesto? Porque el amor sacrificado habla un lenguaje universal. Todos lo entendemos, todos sabemos reconocerlo, aunque no sepamos explicarlo. Y quizá aquí aparezca una de esas grandes preguntas del programa de hoy. ¿Será que todas esas historias están apuntando, sin saberlo, hacia una historia mucho mayor? ¿Será que todos esos héroes son como pequeños reflejos de un héroe definitivo? Oye, no respondas todavía. Guardemos la pregunta en el corazón, porque durante el programa vamos a seguir descubriendo que las grandes historias de la humanidad no son una casualidad. Tal vez preparan nuestro corazón para reconocer a aquel que vino no solo a protagonizar una historia, sino a cambiar para siempre la historia de todos, la tuya y la mía. Y si esto es así, entonces comprenderemos que el cristianismo no empieza diciendo al hombre: esfuérzate por ser un héroe. Empieza anunciando algo mucho más sorprendente. Hay un héroe que ha venido a buscarte. Hay un Salvador que ha entrado en tu historia. Hay alguien que conoce tus combates, tus heridas, tus caídas y tus esperanzas. Y ese alguien tiene un nombre: Jesucristo. Pero antes de llegar a él, merece la pena detenernos unos minutos en esos héroes que tanto admiramos, porque aunque sean personajes de ficción o figuras legendarias, nos ayudan a comprender qué es lo que el corazón humano anhela desde siempre. Quizá al mirar esas historias con atención, descubramos que hablan mucho más de nosotros de lo que habíamos imaginado. Por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren
amistad, por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde Habíamos dejado una inquietud en el aire. ¿Será que todos esos héroes que admiramos apuntan sin saberlo hacia un héroe mucho mayor? Bueno, pues antes de responder rápidamente, quisiera detenerme en un detalle que pasa casi desapercibido. Fíjense cómo empiezan casi todas las grandes historias. El héroe nunca busca la aventura, es la aventura quien viene a buscarle. Ulises, por ejemplo, no desea una guerra interminable. Frodo no sueña con cargar el anillo. Spider-Man no pide convertirse en un hombre con poderes extraordinarios. Es que más bien es la misión, ¿no? Siempre aparece ella como una llamada. Y eso tiene mucho que decirnos, porque también la vida llega a nosotros como una llamada. Nadie elige la familia en la que nace, nadie escoge el momento de la historia en que le toca vivir, nadie decide las pruebas que encontrará en el camino. La vida, sencillamente, nos es confiada. Y cada mañana vuelve a hacernos la misma pregunta: ¿qué vas a hacer con el don que has recibido? Quizá ahí comienza el verdadero heroísmo. No cuando suceden cosas extraordinarias, sino cuando respondemos con amor a las circunstancias ordinarias. Hay personas que pasan años esperando hacer algo grande, mientras tanto dejan escapar las pequeñas oportunidades de amar. Esperan ocasiones heroicas y olvidan que el heroísmo suele presentarse disfrazado de paciencia, de perdón, de trabajo bien hecho, de fidelidad, de servicio silencioso. Sí, es curioso. Las películas suelen terminar cuando el héroe ha vencido la batalla. La vida real comienza precisamente después, porque el verdadero combate no dura 2 horas, dura toda una existencia. Cada día volvemos a decidir quién queremos ser. Cada día podemos acercarnos un poco más al bien, también, aunque sea triste, alejarnos de él. Cada día podemos construir o destruir. Cada día podemos amar o encerrarnos en nosotros mismos. Y sin embargo, hay algo que distingue a los grandes héroes de todas las historias. No son personas perfectas. Ulises se equivoca. Aragorn duda. Batman carga con sus heridas. Harry Potter conoce el miedo. Todos tienen grietas. Todos experimentan momentos de oscuridad. Quizá por eso nos resultan tan cercanos, porque también nosotros conocemos nuestras propias fragilidades. Sabemos lo que significa caer, sabemos lo que significa empezar de nuevo, y aquí aparece también otra diferencia decisiva. El mundo suele admirar al héroe porque parece más fuerte que los demás. El Evangelio admira al santo porque ha aprendido a dejar que Dios sea su fortaleza. Y es que no es lo mismo. Uno confía principalmente en sí mismo. El otro descubre que cuando se reconoce pequeño, Dios puede hacer maravillas. Así San Pablo llegó a decir algo que humanamente parece incomprensible. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo puede ser esto? Porque
él había descubierto que la fuerza de Dios no sustituye nuestra debilidad, la transforma. Y entonces empezamos a comprender algo maravilloso. Tal vez nunca salvaremos una ciudad, o tal vez nunca puede que escribamos un libro sobre nuestra vida o alguien lo escriba. Tal vez nadie recuerde nuestro nombre dentro de 100 años. Pero eso no importa, porque la mayor aventura jamás contada no consiste en hacerse famoso, consiste en llegar a ser santo. Y esa aventura está al alcance de todos, del anciano que ofrece su enfermedad, o de la madre que educa con paciencia, o también del sacerdote que escucha una confesión más cuando está cansado, o de ese joven que decide ser limpio de corazón cuando todos le dicen que no merece la pena, o del trabajador que rechaza una mentira aunque le cueste dinero. Esos son los héroes que sostienen el mundo, héroes silenciosos, héroes que quizá nadie aplaude, pero que Dios contempla con una inmensa alegría. Y quizá, mientras decimos todo esto, alguno de nuestros oyentes está pensando: todo eso es muy hermoso, pero yo no me siento un héroe, yo conozco demasiado bien mis miserias, hasta mis buenas acciones. Si ese pensamiento ha aparecido en su corazón, no lo aparte, porque precisamente ahí comienza el Evangelio. Cristo no vino buscando héroes, vino buscando pecadores. No llamó a los perfectos, llamó a hombres y mujeres que necesitaban ser transformados. Y esa es la gran novedad del cristianismo. No somos nosotros quienes alcanzamos a Dios con nuestras fuerzas. Es Dios quien desciende hasta nosotros para levantarnos. Y desde ese momento la historia cambia por completo, pero por completo. Love her was a sacred chord that David played, and please the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: to four, to fifth, the minor fall, and it made a lift. The Bible king composing hallelujah, 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 hallelujah. Y ahora sí que podemos responder a la pregunta con la que comenzábamos el programa. ¿Por qué necesitamos héroes? Pues porque el corazón humano espera un Salvador. En el fondo, todas esas historias que tanto nos emocionan son como una preparación. Nos enseñan que el mal existe, que merece la pena luchar por el bien, que el amor exige sacrificio y que nadie alcanza la victoria sin pasar por la prueba. Pero también nos muestran sus límites. Ningún héroe de la literatura o del cine puede cambiar verdaderamente el corazón del hombre. Pueden inspirarnos, emocionarnos, hacernos soñar, pero no pueden librarnos del pecado, ni vencer la muerte, ni darnos la vida eterna. Solo Jesús, solo Cristo puede hacerlo. Y aquí está la gran originalidad del cristianismo. Cristo no es un héroe porque tenga más fuerza que los demás. No es un héroe porque posea un poder extraordinario. No es un héroe porque realice hazañas imposibles. Es el Hijo de Dios hecho hombre, verdadero hombre, que vence precisamente allí donde todos esperaban una derrota, en la cruz. Qué extraño resulta esto para el mundo. Y es que nos impresiona quien conquista. Dios nos salva entregándose. Admiramos al que derrota a sus enemigos. Jesús muere perdonándolos. Buscamos héroes invencibles. Dios se deja clavar en un madero, y sin embargo aquella aparente derrota fue la victoria más grande de la historia. Porque el mal no fue vencido por una fuerza mayor, sino por un amor más grande.
Quizá por eso el Evangelio sigue conmoviendo después de 2000 años, porque no nos habla de un personaje imaginario, sino de alguien que entra en nuestra propia historia y nos dice: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Y esa victoria cambia también nuestra manera de vivir. Desde Cristo sabemos que ningún acto de amor es pequeño. Tal vez el mundo nunca conozca nuestros nombres, pero Dios sí los conoce, y eso basta. Al terminar este programa, me gustaría que cada uno hiciera una pregunta muy sencilla. ¿Quién ha sido el héroe de mi vida? Y posiblemente en quien estés pensando no lleva capa ni tiene poderes extraordinarios, sino simplemente aprendieron a amar, y ese es el heroísmo que cambia el mundo. Mañana, si Dios quiere, celebraremos a la Virgen del Carmen. Ella no realizó gestas espectaculares a los ojos del mundo. Su grandeza estuvo en algo mucho más profundo. Creyó, escuchó, permaneció y dijo sí, sí a Dios con todo su corazón. Estuvo junto a la cruz cuando casi todos habían huido y siguió siendo madre para la Iglesia naciente. María nos enseña que el mayor heroísmo no consiste en ocupar el primer lugar, sino en dejar que Dios haga grandes cosas en una vida humilde. Y así, sin darnos cuenta, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por haber compartido este tiempo en Radio María. Que el Señor les bendiga, que María les acompañe siempre y que tengan un día lleno de paz. Si Dios quiere, volveremos a encontrarnos el próximo 12 de agosto. Hasta entonces, recen unos por otros y no olviden que la aventura más grande no es llegar a ser famosos, sino llegar a ser santos. Muy buenos días. Seguimos con la aventura. Así finaliza el Dios de cada día, hoy con el Padre Francisco Sánchez Brunete, desde la Archidiócesis de Toledo.